Le había puesto grabar en la nube y nada que ver. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Ahí vemos niños. ¿Qué es tu hijo o hija, Alejandra? Es mi nieta. ¡Ay, tu nieta! Mira qué belleza. Hola. ¿Cómo se llama? Está acostumbrada a los Zoom ya. Y sí, mi Porque amor. como la mamá estudia, la Hola. mamá de ella fue alumna de Daniel. Mis hijas, María José y Cecilia, fueron alumnas de Daniel. Ah, bueno, ya van a ir llegando los profes. Bueno, muy bien, Sí. esa niña hermosa, te felicito, Alejandra. Hola, Milagros, me alegro que hayas Gracias. salido a entrenar temprano, cosa que nosotros no hacemos. Qué lindo. La verdad. Bueno, vamos a empezar. Esperemos que hoy la conectividad sea más amigable que el otro día. Compartir. Bueno, acá vamos. Bueno, chicos, vamos a empezar. Recuerdan que la clase, voy a minimizar acá esto, así. Ah, está bien. ¿No querés hablar, Ana? O no sé qué pasa. Profe, ¿me escucha? Te escuchamos. Le quería hacer una consulta con respecto al trabajo. Ah, ya pasaron esos tiempos. ¿Qué pregunta es? Si es sobre cómo hacer el trabajo, ya lo explicamos, cómo se práctica. No, bueno, sí, aparte de eso, pero por el tema de la profe, o sea, ¿quién es la profe titular de la comisión D? ¿No? Miriam, ¿por qué? ¿Qué pasó? Para ponerla en el, ¿cómo se llama? En En el trabajo, en la yo, carátula. sí. Yo soy. Ah, bueno. Miriam Lucero. Ok. Estamos, muy bien. Buenísimo. Bien. Apaguen los micrófonos, silenciar los micrófonos. Bueno, vamos a ver. Recuerden, chicos, que esto lo estuvimos viendo la clase pasada, que estuvimos repasando sobre el cuadro, y que vimos un ejemplo, y que íbamos a empezar a ver el tema del enunciado. Voy a retomar desde acá, si podemos avanzar sobre lo demás. Lo único que les pido, quizás haya compañeros que estén esperando la transmisión por YouTube, no la vamos a hacer porque esta licencia de Zoom tiene para más de 100, en el caso que no puedan entrar, me avisarán, y ahí vemos de compartirlo por YouTube, y después que nos está comiendo mucho internet cuando hacemos las transmisiones también por YouTube, y en casa está la hija de Maxi estudiando, entonces en este momento tiene clases, y si asumamos más recursos, algo va a salir mal. Así que vamos a apelar a que esta licencia siga siendo la empleada. Bueno, vamos a partir de acá nuevamente a recuperar sobre lo que era el enunciado. Que el enunciado decíamos que era un discurso vivo, y que en un enunciado viviente, dice, tiene un carácter de respuesta. Y acá voy a poner un ejemplo que hemos vivido la semana pasada y todos nos hemos matado de risa, como para poder trabajar esta cuestión del enunciado vivo, que implica una comprensión, que el enunciado está preñado de respuesta, que siempre hay interacción. Ustedes recordarán, no hace falta que lo recuerden porque todos los medios lo han traído a colación durante el fin de semana, todas las radios, todos los programas de televisión, todo el mundo ha hablado de la famosa frase del presidente de la nación, que los mexicanos vienen de los indios, los brasileros de la selva, y los argentinos de los barcos. Bueno, esa frase, que hemos escuchado todos y que ha generado mucha controversia, también ha sucedido que ha traído, nos va a servir a nosotros para ver este tema del discurso vivo, enunciado viviente.
A ver, Dios mío, la Virgen Santa, todo lo que- voy a salir acá. A ver, chicos, porque la gente cuando yo les digo que trabajo... se- Viste, yo también saqué el sonido porque basta que arrancar para que empiecen a llegar los mensajes. Ahí voy, chicos. Te estoy diciendo que... No, la gente está como muy desesperada. Voy a apagar ese teléfono. Bueno, sigo acá, perdón. Entonces, ustedes cuando yo les digo eso, saben de qué estamos hablando, ¿no? Bien. ¿Por qué decir, entonces este concepto de discurso vivo o enunciado viviente que decía Bakhtin, lo podemos ver claramente con lo que pasó con estos memes como respuesta a lo que dijo el presidente? ¿Por qué decimos que es como una respuesta? Porque ante una enunciación que dijo el presidente siendo relación a algún tema en particular, los televidentes, los radioescuchas, la gente que se fue enterando por el Facebook, respondió a lo que había comprendido de lo que el presidente había dicho. Los que la cazaron ahí nomás empezaron a generar, digamos, algún tipo de rum, y la respuesta inmediata de la audiencia, digamos, en esta idea de que los receptores o los enunciatarios son sujetos activos, digamos, no están en la posición de pasividad ante la escucha, reaccionaron. Y hoy el meme empezó a ser una de las acciones de respuestas más vivas que tiene la comunicación, que tiene el discurso. Entonces, para algunos respondieron haciendo un meme, otros respondieron haciendo comentarios en las redes sociales, otros escribieron por Twitter con algún tipo de posteo, otros buscaron la canción para saber si era una canción, otros trataron de buscar quién era Octavio Paz porque no sabían quién era Octavio Paz. O sea que hubo múltiples y variadas tipos de respuestas en relación a este tema. Otros hicieron videos. Entonces acá podemos ver que en esta breve expresión que tuvo el presidente, que generó una amplia gama de respuestas, vemos que digamos, fue como el paroxismo de esta expresión de Bakhtin. ¿Qué quiero decir con el paroxismo? Es decir, como que llevó a lo máximo la posibilidad de visibilidad, digamos, la posibilidad de comprensión de que un discurso está vivo. Todo el tiempo estamos generando posibilidades de respuesta. Lo que pasó acá es que estalló, porque fue tan grande la barbaridad, digamos, más allá de su comentario racista, fue tan grosera la confusión intelectual, porque Octavio Paz no había dicho eso. Además, Octavio Paz es un referente, es como decir, Borges dijo, esa talla es Octavio Paz para los mexicanos, luego de confundir, digamos, con una canción de Nito Nevia. Entonces, esta relación, que fue la que ocasionó esta respuesta masiva, que también generó no solamente en los opositores, sino también en quienes forman parte de su mismo espacio político, una profunda discusión. En algunos se manifestó a nivel de memes y chistes y respuesta fácil, y después en el seno también de la intelectualidad, del kirchnerismo, podríamos decir, también se generó una profunda discusión en relación a esta construcción de quién es el otro, ¿no? Esta idea de quién es el otro, que es el sujeto de nuestras prácticas políticas. Entonces, esto que acaba de suceder, esto que sucedió el viernes con las expresiones del presidente, nos permite ejemplificar de manera muy clara este concepto de Bakhtin de
que el discurso que el discurso está vivo, que es un enunciado viviente, que comprenderlo implica dar cuenta de que toda enunciación implica una comprensión. La gente está como entrando, bueno, o tiene problemas de conectividad, porque Solina ya había entrado. Dice, tarde o temprano, lo escuchado y lo comprendido activamente resurgirá en los discursos posteriores o en la conducta del oyente. Fíjense que se dijo lo que se dijo y se generaron un montón de respuestas que fueron casi inmediatas en relación a lo que había dicho, a lo largo y a lo ancho del país, y también en algunos países del mundo se hicieron eco de esto que se dijo, que dijo el presidente. Dice, el discurso solo puede, bueno, y acá vamos a agregar algo más, que podríamos colocarlo en este cuadro que yo les puse de discurso, texto más contexto, que el discurso solo existe en forma de enunciados. Y entonces, vamos a ver que el tema del enunciado no es solo una oración, sino que implica todos estos niveles de análisis, todos estos niveles que atraviesan la lengua. El enunciado es la intención, el enunciado es la visión de mundo que uno tiene sobre lo que está diciendo, el enunciado es la visión, la intención, lo que se dice específicamente. ¿Cuántos hay? Bien. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Alguien quiere acotar algo? Hay todavía espacio para Sí. que ingrese. A ver, chicos, a ver. Si van a hablar, levanten la mano, recuerden. Chicos, yo tengo a todos aceptados. Deben estar en un enlace equivocado, porque estoy yo en el enlace que estamos en la clase. Si ustedes se fijan, ahora deben estar en un enlace que no es el de la clase de los lunes. Por eso no están entrando. Y alguien levantó. Sí, L. Ortega. Hola, profe, buen día. Una consulta. Entonces, el enunciado es lo que quiere decir, yo me refiero respecto también al TP. El enunciado sería lo que quiere transmitir el presidente respecto al discurso del presidente, ¿no? Cuando usted nos pregunta, ¿cuál sería el enunciado? La comparación que hizo, las personas a las que cita, eso por ahí no me queda muy claro todavía. El enunciado, en el caso, si seguimos con la ejemplificación de lo que dijo el presidente, es lo que dijo, en este caso. Recuerden que el enunciado, es una el discurso, dice, está compuesto, se presenta en forma de enunciados. Entonces ahí va a haber una distinción con respecto al concepto de mensaje, ¿sí? Entonces, L. Ortega es la que hablaste recién, ahí fíjate de redefinir. Sí. ¿Cómo te llamás? Ah, y sí, lo que pasa es que lo tengo cargado desde el celu y me lo cargaron mal. Lorena. Ahí te pongo. Ahí está. Claro, entonces cuando usted nos pregunta cuál es el enunciado, entonces nosotros parafraseamos entonces al presidente en este caso, abrimos comillas y sobre después cerramos y lo que quiso decir, entonces de ahí no, sería como el desarrollo. Vos estás preguntándome sobre cómo citar. Ahí estamos confundiendo. Una cosa es una cita de autoridad y otra cosa es un enunciado. Acá estoy la de cómo citar quedó para la clase pasada. Ahora estamos viendo qué es un enunciado. El enunciado no es una cita de autoridad ni una cita bibliográfica. La cita y el enunciado son dos cosas distintas.
Enunciado es una forma de manifestación del discurso que involucra la intencionalidad, la visión de mundo, el nivel pragmático de la lengua. La citación es otra cosa, eso lo explicamos el lunes pasado, que tiene que ver cómo incorporar una referencia de un autor dentro de un texto. Claro, pero si yo tengo que hablar del enunciado en este caso que dice el presidente, entonces, por eso, no entiendo, ¿cómo encaro para explicarle cuál fue el enunciado en este caso? ¿Me explico? Sí, porque estás confundiendo conceptualmente. Si vos querés citar al presidente o a quien sea, se extrae la cita de lo que dice. Eso es una cosa. El enunciado es un concepto que nos permite analizar el discurso. Y para transcribirlo, entonces, ¿cómo empezaría? Transcribís la cita, pero el enunciado, a ver, estás queriendo asociar cita con enunciado. Son dos cosas distintas. Son dos procedimientos distintos. Citar es la acción de recortar de un texto la opinión del que está hablando o del que está escribiendo. Vos estás leyendo un texto y querés recalcar, destacar algo que está diciendo, recortás y lo citas. Enunciado es un concepto que nos permite dar cuenta de las intenciones, la visión de mundo, las acciones de alguien que está hablando. Son dos cosas distintas. Si vos querés referenciar de un discurso lo que está diciendo alguien, lo citás. El enunciado se recorta teniendo en cuenta otras cosas e implican dos acciones diferentes. Para analizar un enunciado, debo citar varias partes dentro de un texto. ¿Entendés? Más o menos. Claro, porque estás relacionando dos conceptos que son dos cosas distintas. Citar es la acción de referenciar algo dentro de un texto. Las citas pueden ser directas o indirectas y se pueden parafrasear y sirven para dar autoridad a un texto. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Y el enunciado pueden llegar a ser un conjunto de oraciones, pueden llegar a ser un conjunto de ideas que no necesariamente están juntas dentro de un mismo texto, pueden ser ideas que se relacionan en distintas partes del texto, pueden ser imágenes, pueden ser prácticas que conforman un discurso. Y el discurso, el discurso se representa en enunciados, pero nunca se olviden que además está en relación con el contexto. Sí, Melanie, ¿querías decir algo? Fíjate que ahí no sé si pudieron resolver el problema que tienen. Hola, profe, buenos días. Sí, lo que yo quería agregar era eso, que el enunciado está conformado, para explicarle a la compañera, el enunciado está conformado de ciertas oraciones y que a la vez, bueno, es lo que yo entendí, se puede citar algo de lo que sacaste por ejemplo, de lo que dijo el presidente o de algún video o de algo en general. No sé si... Claro, el tema es que, bueno, está bien, lo que Lorena pregunta está bueno como justamente para ejemplificar lo que yo les explicaba la otra vez de a texto laico, laica lectura. Antes de avanzar sobre esto, quiero pedirles un favor. Se ve que los compañeros están confundiendo los enlaces, especialmente de las comisiones de los lunes y de los miércoles, de los que tienen práctico con nosotras. Les pido por favor si les pueden copiar el enlace de Zoom y colocárselos en sus grupos de comisiones, porque parece que están entrando a cualquier lado y están esperando que les den la admisión y no se la vamos a dar porque estamos en el enlace de los lunes. Me hacen ese favor, porque si no tengo que estar como 10 años hasta que yo... Están en la misma. Que dicen que no pueden ingresar. Espérenme un segundito. Voy a silenciar el micrófono porque
Sí, Carolina, vos lo colocas acá y ya lo vemos porque seguimos acá. Pónganlo en los grupos. Lo que pasa, Lorena, es que vos estás queriendo... a ver, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Ah, perfecto, Carolina, gracias. Muchas gracias. A ver. La cita es una acción que utilizamos para referenciar alguna parte de un texto. Esa es una cosa. Enunciado es otra cosa. Es como que estamos hablando, es como que vamos a una verdulería. Vamos a una verdulería y encontramos peras, tomates, bananas, qué sé yo. Entonces yo estoy hablando, dentro de la verdulería, estoy hablando de las peras. Entonces, ¿qué son las peras? Y en la verdulería tenemos acelga también. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo meto peras con acelga? Y yo te digo, no, las acelgas sirven para hacer tartas. Y vos me decís, bueno, pero las peras también, ¿cómo hago tartas de pera acelga? No, bueno, poder hacerlo, uno puede hacer cualquier cosa cuando quiere, pero peras nos sirve para hablar de las frutas que hay en la verdulería, y las acelgas forman parte de la verdulería también, pero sirven para otra cosa. Entonces, discúlpenme el ejemplo burdo, pero en primer lugar quiero que puedas identificar que sí, estamos en la verdulería, estamos hablando de algo que es común, pero las acelgas, que sería la cita, sirve para hacer tartas saladas, supongamos. En este caso, para referenciar a un texto. Los enunciados, sí, forman parte del tema del discurso, pero es un elemento que constituye al discurso y que involucra un conjunto más complejo de elementos. Yo no cito enunciados en un texto, porque estaría metiendo un concepto que sirve para hablar de una cosa, otra cosa, que es una de las cosas que generalmente hacen cuando rinden los exámenes, ¿sí? Cuando rinden los exámenes, como le parece que es parecido el concepto de enunciado con el de cita, supongamos, lo cruzan y les va mal porque están confundiendo los conceptos. Ahora, voy a leer lo que puso Nadia acá. Los textos, a los que también denominamos enunciados, no nacen solos ni crecen de la nada. Son producidos en contextos específicos por personas concretas que tienen intenciones y determinaciones. Entonces, los textos son un conjunto de enunciados. Ahí, Valentina, decime, ¿qué querés incorporar? No, a lo que usted dijo nada, pero me parece que a lo que ella se refiere es que cómo yo le explico a usted en el trabajo, en este caso, lo que entendí de lo que dijo el presidente. Creo que a eso es lo que ella se refiere. Por eso a mí, exactamente. Yo también pienso que todos interpretamos a Lorena. Yo también entendí que Lorena quería hacer eso. Lo que pasa es que ella metió el concepto de enunciado en el de cita. Entonces, lo que ella tiene que poner en el texto es, como si el presidente dijo, supongamos, no, el presidente dijo en su discurso tal cosa y lo cita, ¿sí? Pero ahí enunciado no, conceptualmente no tiene nada que ver. No sé si ahí me entendés. Dani, ya que estás... Bueno, y entonces, ¿cómo que encararía el enunciado? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo empiezo redactando, como contando un cuento en tal día, tal? Esa es la parte que por ahí no entendí bien entonces. ¿Será una cuestión de concepto, sí? Y porque todavía no llegamos a esa parte. Estamos analizando. Ah, bueno, pero como ya teníamos el práctico, yo digo, en función de eso... Bueno. Y habla del enunciado. Lo que pasa, Lorena, que ya lo explicamos en los trabajos prácticos y lo explicamos durante este año. Ya explicamos qué es un enunciado y qué involucra un enunciado. Todos los elementos que involucra un enunciado.
todo, si estoy justamente, ahora entiendo tu Sí. pregunta, justamente como nosotros explicamos durante todo este cuatrimestre que involucra un enunciado, y lo Enunciado, explicamos sí. justamente cuando vimos este cuadro acá, que te estoy Sí, mostrando sí, acá, yo estaba y lo vi, pero vos ahora tenés que creo que reconstruir todos esos, para dar cuenta de un enunciado tenés que reconstruir todos estos elementos. Todo eso tenés que bien. reconstruir. Por eso yo te hablaba de la intencionalidad, la visión pragmática, el contexto, el micro y el macro. No sé, ¿vos en qué comisión estás, Lorena, de prácticos? En la, Y estás con nosotros. Bueno, eso lo explicó el profesor Daniel Aramburu el día miércoles. la clase, sí, con la profesora, sí, Miriam. Bueno, eso tenés que hacer. Eso, un enunciado no es citar un texto textual. Reconstruir un enunciado implica poner en juego un montón, todos esos elementos que están en el cuadro. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, y ¿sabés qué, Dani? Hablamos de este tema y avanzamos, porque para eso tuvimos el día de los prácticos para analizar la actividad. No nos vamos a demorar en explicar algo que ya se explicó el miércoles pasado. Sí, Dani. No, quería reforzar lo que dijiste, el tema de que el enunciado no era la cita de otro discurso, porque ahí entramos en otro tema, en otra cosa, en otra cuestión, y tampoco es decir el tema del que se trata el texto o los videos, chicos, no es decir el tema. Este video trata el tema, no sé, de la corrupción en México, no es eso. Ustedes tienen que construir un enunciado, voy a poner entre comillas un texto, en el que puedan poner en juego todas las cosas estas que se fueron diciendo en el práctico del miércoles y que la profe retomó ahora. Es construir el enunciado, es reconstruirlo a partir justamente de todos los elementos que interjuegan en las producciones que ustedes van a considerar. Es tomar, como transformar en palabras, en un texto, si se quiere, el interjuego de lenguaje, de imágenes, de estéticas, de intencionalidades, todo eso lo ponen en juego y arman ustedes el enunciado. No es citar a nadie, no es transcribir el discurso del otro, no es decir el tema del que se trata, porque ahí si no van a estar en un error y tampoco les daría, imagínense, para escribir la cantidad de palabras que se les piden, porque si no dirían, este video trata el tema de la corrupción en México, y ahí quedaría el enunciado muerto, ¿no? Eso, profe, quería decir nomás. No, sí, Dani, lo que pasa es que yo había empezado a retomar, ya como un poco redundante lo que estoy diciendo. Estaba retomando lo que habíamos visto en la clase pasada sobre enunciado para avanzar sobre Bakhtin, y entonces la compañera hizo la pregunta sobre cómo citaba un enunciado, entonces yo estaba haciendo la explicación conceptual hasta que nos recuerda el tema del trabajo práctico. Yo quiero aprovechar esto a partir de la intervención de Lorena para decir lo siguiente. Los días de los prácticos es para trabajar, digamos, justamente abordar de la manera práctica de lo que se dice los lunes, que son los teóricos. Y en el miércoles pasado, en cada comisión se trabajó justamente el práctico evaluatorio, que es el que tienen que hacer. Los días lunes vemos lo teórico. Fíjense, nos demoramos, son las 11 menos 20. Todavía no logramos avanzar sobre los géneros discursivos. Y yo este tema lo tengo que dar porque hay que seguir avanzando. La semana que viene es feriado, no vamos a tener clase y tampoco vamos a tener práctico porque hay un taller que es para todos los profesores de la materia y no vamos a dar clase. O sea que vamos a perder una semana de clase. Entonces, si nos demoramos y no prestamos atención a las instancias. Yo recuerdo, Dani, que cuando vos explicaste este tema, no sé si hubo espacios de pregunta y de trabajo. Además, las clases están grabadas. Ahí no sé Totalmente, Lucrecia, ahí nosotros dimos alguna sugerencia a medida que las íbamos dando, íbamos habilitando la palabra para la consulta, y después generamos al final también con Miriam un espacio de consultas y bueno, no hubo mucho en realidad. Entendimos Entonces, que había quedado todo claro. Y ahí es donde Dani se pone, Dani, estás blanco, angelical, te faltan las alas nomás. Yo estoy vestida de negro, así es que ya sabemos quién es el policía bueno y quién es el policía. Y la Miriam está de...
Porque esa es la parte donde Dani me dice, no te enojes, Lucrecia. Yo la estoy diciendo, ¿no? Escuchando. Pero es la parte en la que Sotelo se empieza a transformar. Porque nosotros dimos un taller el lunes pasado, especialísimo, en el que hablábamos del alumno autogestivo y todo. Justamente por esto, porque siempre pasa lo mismo. Que se le está por acabar el tiempo y dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hago? Y dicen, ay, qué jodida que esta profesora nos puso una pregunta capciosa. No, es una pregunta que resume todo lo trabajado en este cuatrimestre. Entonces, con estudio, con las preguntas en el momento propicio, podrían haber resuelto este interrogante. Pero como yo soy Cruella de Vil, y Dani acaba de apagar su cámara para que quede en versión angelical y ausente y dejarme a mí como logro, no, mentira. Vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, pero les pido por favor que la próxima vez que suceda lo mismo, que tengamos un teórico y un práctico para ir explicando, no pase esto porque si no perdemos las clases. Si bien análisis es anual y nos permite especular un poco más con el tiempo, no quiero que nos demore mucho tiempo con el teórico. Pero ahora que el Dani está de cuerpo presente ahí, voy a aprovechar para avanzar este tema que me encanta darlo siempre con él, porque él sabe mucho más que yo de esto, que es el tema de Bakhtin y los problemas de los géneros discursivos. Bakhtin va a hacer un señalamiento muy interesante a partir de esto que yo venía retomando, de por qué el discurso, del por qué el enunciado implicaba, digamos, componía o constituye los discursos. Y voy a admitir, gracias, la Miriam me pone así como para que no. En la próxima me va a poner. Estamos con mates diferentes. La próxima vez me va a poner la banda, no sé. En los discursos están compuestos de enunciados y que esos enunciados implican una visión de mundo y que implican una dimensión pragmática también Bueno, Dariana, eso lo tendrías que hablar con los profesores de los prácticos, ¿sí? Ese tema. Resuelvo, si tienen alguna duda sobre el práctico, hablen con su profe de la comisión de los prácticos. En este caso la comisión B es la profesora Celeste Suárez. Bien. El uso de la lengua. Como nosotros estuvimos viendo hasta ahora, el uso de la lengua caracteriza las actividades humanas y por lo tanto es variado. Esto lo veníamos viendo cuando trabajábamos sobre cómo se decía que en cada lugar, cuando vimos variaciones dialectales. De hecho, seguramente que el video o la canción que hayan elegido, o sea, Molotov o el video de la publicidad, encontraron que hay palabras muy específicas, hay palabras que marcan el lugar de la procedencia claramente. Si yo le digo chingón, saben que argentino no es, y que el chingón tiene que ver con una palabra que caracteriza a un país determinado, que es México. Y podemos ver entonces que la lengua está viva, que la lengua varía de acuerdo a distintas características. ¿Y qué dice? Todas las esferas de la vida cotidiana están atravesadas por la lengua. Coco Wash. No, ahí me mata. Entonces, va a decir Bakhtin, se lleva a cabo la lengua en enunciados que pueden ser orales o escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, no solo por su contenido y por temática y su estilo verbal, o sea, por la elección de sus recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de lengua, sino ante todo por su composición y su estructuración. Entonces, la lengua, va a decir Bakhtin, entonces, se lleva a cabo en enunciados, que pueden ser concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una esfera u otra esfera de la práctica humana. Entonces, dije, y acá seguramente Bakhtin, si estuviera en este momento de la vida, digamos, diría que además pueden ser multimediales, escritos u orales, visuales, pueden ser en videos, en canciones, en dibujos, en textos escritos, digamos. Los enunciados, singulares, concretos, de concretos que se pueden ver y tocar y que son abstractos también. Pero es decir, estos enunciados reflejan las condiciones específicas y objetos de cada una de las esferas. ¿Qué quiere decir? Que
Esos enunciados, orales, escritos, visuales, van a reflejar una práctica concreta, una praxis concreta del ser humano. Y por su estilo verbal, o sea, como es dicho, a partir de lo lexiológico, lo fraseológico, lo gramatical, y también por su composición y estructuración. Por ejemplo, si yo te digo, vieja, anda, estoy acá con la Mila, ¿no? Le digo, vieja, anda, fíjate en la esquina si viene el guachín y me trajo la birra. Entonces, si ustedes dos no ven acá, es muy probable que piensen que yo le estoy diciendo vieja porque es grande. Pero si yo acá tengo, qué sé yo, no sé, estoy con mi sobrino, le digo, vieja, anda a la esquina a ver si el guachín trajo una birra, no le estoy diciendo porque sea mujer ni porque sea grande, sino porque es una forma en la que generalmente algunos tienen para referirse al otro. Si yo digo guachín, no es porque la persona que vive en la esquina no tenga madre, sino porque es una forma de referenciarse al otro, ¿no? Entonces, esa forma de expresarnos, que varía de acuerdo a su contexto, que está estructurada de cierta forma, que está tan atada, ¿no?, al contexto, y que me permite darme cuenta de con quién estoy hablando, es la forma de manifestación del enunciado, ¿no? Entonces, por eso, y tomándonos en lo que decía Lorena, preguntaba Lorena recién, el enunciado no es una oración que yo cito, es el resultado, fíjense, de un montón de cosas, del léxico, de lo fraseológico, de lo gramatical, del tema que se dice, cómo está estructurado, ¿no? Esto que nosotros hablábamos y hacíamos una referencia, por ejemplo, un meme, y lo que hablábamos cuando se suscitó toda la discusión en relación a lo que ha dicho el presidente, un meme, ya te voy a dar la palabra, Max, espérame un segundo. Un meme es un enunciado que tiene una parte que está escrita, una parte que es una imagen, una forma de relacionar la imagen con el texto que genera humor. Entonces ahí tenemos lo léxico, lo fraseológico, lo gramatical, pero además voy a ver si mientras hablo voy a ver si tengo bien a mano, solo si tengo bien a mano. Voy a, si el cerebro me permite hacer todo al mismo tiempo, porque a veces el cerebro no me lo permite, y voy a tratar de buscar un meme para poder ejemplificar bien este tema de lo que estoy diciendo, de los elementos que hay cuando no los quería ver, tenía 200.000 memes sobre cómo llegó Alberto, y ahora, no sé si ustedes, creo que no están viendo mi Facebook, pero acá está. Espera, voy a abrir acá, voy a dejar de compartir. Ya va, Maxi, aguantame un segundo, que quiero mostrarles como para ejemplificar esto que estamos viendo ahora. ¿Lo ven? Esperen que tengo que admitir acá y tengo que ver ahí, tengo como muchas acciones al mismo tiempo. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver, díganme algo si no. Sí. Bien. Sí, profe. Se ve. Bien, ahí tienen, ¿ven? Entonces, voy a abrir acá nuevamente, cuando me siento muy limitada. Dice, un enunciado, dice, son concretos y singulares y pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Acá tenemos un meme, ¿no? Pertenecen a una praxis. Dice, estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, no solo por su contenido, fíjense, acá nos define las condiciones y el objeto. ¿Por qué se dice lo que se dice? Y por su estilo, o sea, por la elección de sus recursos léxicos. Fíjense los recursos léxicos que utiliza, fraseológicos y gramaticales. Hay una preeminencia, en un meme siempre hay una preeminencia de la imagen, relacionada de tal forma que se pueda entender lo que se está diciendo. Y están relacionados y estructurados de acuerdo a una misma superestructura que tiene el meme. Entonces nosotros vamos a ver acá.
los barcos que nosotros podíamos identificar que vienen los españoles y un indígena mirando desde la costa. Dice, cagamos, dicen los argentinos, dicen los indígenas. Y vienen los argentinos y dice, Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá, ¿no? Que sería los argentinos llegando a conquistar Brasil, ¿no? Porque recuerden que acá hay una referencia hipertextual que la cita del presidente decía que los brasileros venían de la selva, por eso los argentinos están llegando a la selva y le están haciendo ese comentario. Entonces, nosotros, ¿por qué decimos que este meme es un enunciado? Porque reúne, fíjense, cagamos, tiene tilde, los argentinos, ¿no? Esta oración, ¿no?, que compone este enunciado, tiene un estilo verbal puntual, una referencia léxica específica, ¿no? Una variación, acá podríamos decir que tenemos un sociolecto específico, que podría ser tenemos varias cosas, tenemos un sociolecto, tenemos un lecto diatópico, y que se relaciona con distintas expresiones marcadas dentro de su imagen. Esto es un enunciado. Voy a dejar de compartir y voy a irme acá. Vamos a abrir ahora esto de acá. Volvemos a la definición. Los tres momentos mencionados, dice Bakhtin, el contenido temático, podríamos seguir pensando en relación a... ahí te voy a dar la palabra, Lorena. Quiero avanzar con el contenido de esto que estoy viendo ahora. Los tres momentos mencionados. El contenido temático, podríamos pensar en el meme, el tema de la referencia a lo que dijo el presidente. El estilo, que fíjense, hay imágenes y también hay expresiones muy típicas dentro de las variaciones dialectales, diatópicas, podemos pensar en relación al argentino. Y la composición, la forma que está estructurado en tres secuencias a partir de la imagen, están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado. ¿Bien? Esto que habíamos empezado a trabajar y es a lo que apuntamos. De un modo semejante por la especificidad de una esfera dada en la comunicación. El enunciado involucra todos estos tipos de elementos. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominaremos género discursivos. A tal punto, esto que yo les muestro del meme, nos permite ejemplificar los géneros discursivos, que hoy se piensa que el meme tiene, digamos, hoy se piensa, no, se considera el meme que tiene una superestructura específica que lo determina en un tipo de género discursivo. No cualquier cosa, imágenes, contexto, es un meme. El meme tiene que tener ciertas características. Tiene características de, digamos, elementos de la parodia, de la cita textual, de algunas cuestiones vinculadas al chiste. Y nos vamos a meter en géneros discursivos. Lorena, antes de pasar a géneros... Ah, Maxi, vos querías decir algo, antes y después Lorena. Maxi Vera. No, decía que, o sea, con lo que usted dijo así de decir a la sobrina, ponerle tipo apodo, dependiendo de cómo te diga si está acostumbrado o no. Bueno, esa ya era otra persona. Así le dice a las personas, o sea, dependiendo si ya tienen apodo, entre amistades y eso, ¿no? Creo que tiene que ver. Disculpa, Maxi, tiene que ver con referencia a lo que dijo la profe de guachín, vieja, ese tipo de conceptos. Sí, no, sí. Cuando hablas en ese lenguaje, que no necesariamente, por más que le digas guachín, significa que no tiene padres. Claro, porque lo que varía es muy bien con respecto a eso. Claro, si vos le decís, por ejemplo, en Córdoba se le dice generalmente, para hacer un chiste, dice, cállate, hijo de la ruluda. Pero no necesariamente tu mamá es ruluda, ¿entendés? Es una claro, forma si no, vendría a ser un apodo ya, o sea, entre amigos, amistad, o entre familias, digamos, un apodo familiar. Que seas hija de la ruluda no significa que tu mamá sea ruluda. En mi caso, mi mamá era ruluda, así que no me generaba nada, o sea, era como ahí va la hija de la ruluda, era connotativo, específicamente una relación directa entre la palabra y la definición. Pero que sí, vieja, o sea, no es que nosotros seamos viejas, es una forma de
hablarle a alguien que es un apodo, que hace referencia que es una variación dialectal, ¿no? Una forma de llamar a alguien, de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento histórico. Es lo que hablábamos una vez, por ejemplo, que ahora estuve viendo que en el Facebook ponían cosas, dice, decía algo que haga referencia a tu edad sin decir qué edad tenés. Entonces, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido decir, me están arrastrando el ala. Arrastrar el... No, pero te fuiste muy atrás. Pero bueno, pero yo quería decirle como que era muy vieja. Arrastrar capaz que Dani se acuerda, capaz que a Dani le arrastraron el ala muchas veces. Arrastrar el ala significa presumir. Tal cual. ¿Viste? Entonces ahora no decimos nada porque los chicos van a empezar cualquier cosa. No, arrastrar el ala se decía presumirle cuando te están haciendo el filo, no sé cómo se dirá ahora. Porque creo que ahora se llama, estamos chapando, ya no sé. No, ya a esta altura yo no tengo idea. No sé. No sé si hay un momento previo de presumirse ahora, pero bueno, en nuestra época era tan imposible establecer vínculo con alguien que te arrastraban el ala. ¿Cómo será que te arrastraban? Esa expresión nos marca un momento en la historia, que ahora quizás sea chapar, qué sé yo, no sé, ¿no? Entonces, esto que Bakhtin nos está permitiendo pensar es que estas construcciones dentro del lenguaje, estos enunciados, denotan un tiempo, un espacio, una intencionalidad, y en relación a lo que otra compañera decía, ¿cómo en ese meme podemos ver lo micro y lo macro? Bueno, ahí en el micro hay que establecer cuál es la situación comunicativa, y el macro contexto es, digamos, siempre está atada a esa interpretación al contexto en el que fue sucedido, el contexto en el que se produjo. Ese chiste, ese meme que yo les mostré de la selva, no se entendería si no hubiera dicho el presidente lo que dijo. Y si ese meme lo leemos dentro de 2 años, quizás haya que reponer muchísimo el contexto para poder entender lo que se está diciendo. Bien, Lorena, ¿qué nos quieres decir? Bueno, justo dio el ejemplo, yo le decía que en el último registro de asistencia, yo justo hablaba también que preguntaban por el tema de las redes sociales, entonces yo hacía referencia a una descripción, entonces el enunciado también va a implicar una descripción, ¿no? Del el diálogo, de la imagen, lo que significa, lo que se entiende, todo eso sería, ¿no? O sea, poner tema, poner si es el tipo de lenguaje, si es estándar, si, bueno, cuánto... Es que no es una descripción lo que te estamos Tampoco. pidiendo, es un elemento dentro de lo que implica la definición de discurso. No es una descripción, hay algo que se llama microcontexto que forma parte del enunciado también, y bueno, eso lo tenés que explicar. Claro, bueno, y cuando hablo del micro y el macro contexto, no tengo que hacer, o sea, una referencia a... Es que lo que vos una acción. Es que lo que acabas de explicar, de preguntar recién sobre, dijiste hay que describir los participantes, esos son los elementos del evento comunicativo que es el microcontexto. ¿Sabes lo que te está pasando, Lorena? Sí. Que tenés confusión, te falta revisarla. Tendrías que escuchar de nuevo las clases y tendrías que leer los materiales que están en el aula, porque estás confundiendo los conceptos. Por eso te está costando ver el tema. Vas a tener que repasar las clases y todo eso porque... Pero los leí, ¿eh? Y bueno, ahí hay... Inclusive por eso hago referencia al último trabajo de asistencia que pretendía dentro de las redes sociales de cada uno, bueno, yo hablé de una imagen, justamente de un meme, de lo que significaba, de lo que pretendía hacer, o sea, hago como una descripción, quizás está mal por eso, no lo sé porque lo entregué y por ahí no sé si estaba bien, y bueno, por eso, nada más, pero sí, a las clases asisto y leo el material. Pero entonces ahí hay que revisar lo conceptual porque ahí faltan de diferenciar las cosas. A ver, Dalma, ¿qué nos querés decir? Pero no volvamos al trabajo práctico, chicos, eso. Yo quiero avanzar sobre la clase de hoy. No volvamos al trabajo práctico. A ver, Dalma. No, yo quería hablar sobre el meme que estábamos viendo. Sí. Puede ser que, como decía usted, si lo vemos dentro de unos años no vamos a entender nada porque hay que retornar al micro y al macro contexto, y justo sería, no es el género, la burbuja también en la que está comprendido el meme es que estamos con esto del fútbol, la Copa América, el lenguaje es muy similar,
y también tomando de punto este clásico con Brasil, tiene como una doble interpretación. Hay que entender lo que dijo el presidente en el discurso y también que estamos en un contexto como que la gente está fanática con el fútbol. Perfecto, muy bien. Ese ejemplo que diste, Dalma, es del macro contexto. Cuando nosotros tenemos que dar cuenta del enunciado y de todos los elementos que lo constituye, eso que pusiste ahí justamente tiene que ver del macro contexto también, para el compañero que preguntaba, ¿sí? Bien, voy a seguir con géneros discursivos. Muy bien, Dalma. Géneros discursivos. Entonces, Bakhtin va a plantear que la lengua varía, que los discursos son el reflejo de lo que la gente vive y habita en la vida cotidiana, que los enunciados se construyen a partir, digamos, nacen de las experiencias de la vida cotidiana, y que entonces va a proponer el concepto de géneros discursivos. Y va a decir que son ricos y diversos porque la posibilidad de actividad humana es inagotable, que cada vez que hay actividad de las personas, hay posibilidades de géneros discursivos. Y va a decir que hay dos tipos de géneros discursivos, primarios y secundarios. Y leo esta otra cita, dice, en cada escena de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos. Esto que veíamos recién. Hay un género discursivo relacionado a los memes, los posteos de Facebook, de Twitter, ¿no? Del WhatsApp. Vamos a ver que cada praxis de la vida cotidiana representa un género discursivo. De ninguna manera se debe subestimar la extrema heterogeneidad, dice, de los géneros discursivos y la consiguiente dificultad de definición de la naturaleza común de los enunciados, ¿no? Esto que le está costando ahí a despular a Lorena. Entonces, los géneros discursivos, esto es muy importante, porque nos va a permitir avanzar sobre el segundo punto. En cada escena de la praxis que existe un repertorio de géneros discursivos. ¿Por qué les digo que es vital y es un proceso de ruptura muy grande este punto? Porque cuando nosotros logremos comprender de dónde provienen los géneros discursivos, vamos a poder hacer el tránsito a la segunda parte de la materia que tiene que ver con el género académico y todo lo que implica los textos académicos. ¿De dónde parte? ¿Por qué justamente esto que Lorena planteaba? ¿Cómo cito? ¿Cómo escribo? ¿Cómo puedo construir un texto que dé cuenta del análisis que me están pidiendo? Bueno. No, se usa. Ah. Está llorando. ¿Y la Frida? Está allá, salió. Ah, entonces la Frida la que está queriendo... ¿Viste? Bien. Vino todo el pueblo. La diferencia entre los géneros discursivos, primarios, simples y secundarios complejos. Los géneros discursivos, vamos a empezar por los secundarios para poder entender los primarios. Los géneros secundarios, discursivos secundarios, surgen en condiciones de comunicación compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escritas. Ahora acá, si bien vamos a ver que hay géneros discursivos secundarios que también se dan en la oralidad, ya empezamos, como le dije hoy, a partir de la clase de hoy, a esta altura de la materia, a poner proa en relación a lo que nos interesa como enfoque principal en esta materia, que son los textos académicos, el género discursivo académico. Y como estamos viendo, más allá de que haya una preeminencia de textos audiovisuales o formatos digitales en textos discursivos, en la universidad, el soporte fundamental del texto, de los géneros discursivos en la universidad son centrados en la escritura, ¿sí? Si bien hay algunas materias que les piden videos o algún tipo de dispositivo multimedial, fundamentalmente el recurso que se utiliza en la universidad es la escritura. Por eso nos vamos a centrar ahí. Entonces, los géneros discursivos secundarios surgen de condiciones de comunicación, en condiciones de comunicación más compleja. Por compleja no es difícil, sino que quiere decir complejo que relaciona distintos elementos institucionalizados. Ahora, por ejemplo, la universidad. La universidad tiene un rango de relaciones donde están marcadas por la autoridad, por distintas funciones, por ejemplo, para ir a preguntar
Si yo necesito saber sobre una materia, tengo el profesor de la materia, tengo el secretario académico, y bueno, cada una de esas personas tienen distintos grados de autoridad. Eso hace que la relación entre el estudiante, el docente y las autoridades tengan ciertos desafíos. Y que esos desafíos, como vimos en la definición de evento comunicativo, establezca un grado de ritualidad diferente. Entonces, si yo quiero escribir una nota al secretario académico para que porque tengo dificultades para cursar, recupero el concepto de evento comunicativo y pienso, esa nota, ¿a quién va dirigida? ¿Quiénes intervienen, no? El secretario académico y el alumno, entonces ahí ya eso me marca un grado de ritualización, una complejidad en el vínculo, donde hay cierta distancia. Yo no le puedo poner, hey, Karina, supongamos que Karina es mi hermana y es la secretaria académica. Yo no le puedo poner, che, digamos, no le puedo decir tomando la merienda a la tarde, che, Karina, resolveme el problema con los alumnos, porque me va a decir Karina, bueno, sí, está bien, pero ¿sabés qué? Necesito que me presente una nota. Entonces yo no le pongo, che, Karina, como te dije el otro día tomando el té, fíjate de Maxi que no sé qué, no le puedo poner así, le pongo, tengo que responder al grado de ritualidad que presenta la relación que se establece en la institución. Es por eso que en la universidad presentamos un tipo de comunicación compleja de acuerdo a las acciones que ella implica. Y bueno, el proceso de formación de estos géneros discursivos secundarios, ¿no?, absorben y reelaboran diversos géneros primarios construidos en la comunicación inmediata. Es la hora en la que el CEU se pone insoportable. Basta, CEU. Entonces, estos géneros discursivos secundarios provienen de los primarios. Una nota, si ustedes se fijan, después vamos a hacer un gráfico de este tema y se lo vamos a poner al aula para que puedan ver. Inclusive les vamos a proponer que hagan algunos rastreos ustedes. Supongamos, ¿cuáles serían los antecedentes de mandar un mail a una autoridad? El antecedente directo de mandar un mail es, por ejemplo, mandar una carta, una nota. Primero una carta. A ver, si el grado de ritualidad académica, por ejemplo, puede ser tener que presentarnos a visitar el legajo. Exactamente. Eso implica el grado de complejidad de la comunicación dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que mandar un mail formal. Entonces, la forma en la que yo presento el mail tiene que ver con el grado de ritualidad que presenta relación construida entre el enunciador y el enunciatario. Entonces, si yo voy a mandarle un mail a la secretaria académica, el antecedente directo de esa forma de mandar un mail es una carta, como se mandaban las cartas antes, que poníamos la fecha sobre la izquierda, sobre la derecha, sobre la izquierda a quién va dirigido, generalmente le pongo de mi mayor consideración, me dirijo a usted, bla, bla, bla. Entonces, podemos reconocer como un género anterior el de la carta. Ahora, antes de la carta, nosotros vamos a encontrar que cuando cuando tenemos que hablar con una autoridad, en la oralidad también no le digo, che, vieja, por más que sea el presidente y haya dicho lo que dijo, no le voy a decir, vieja, Alberto, te pasaste, tío, ¿no? O sea, yo no le voy a decir al presidente de esa forma. En la oralidad también recurro a ciertos grados de formalidad. Y así podríamos ir trazando una cadena como para ver cómo los géneros discursivos primarios gravitan en la construcción de los géneros discursivos secundarios. Entonces nosotros vamos a ver que un texto académico tiene antecedentes en los géneros discursivos primarios que nos van a permitir comprender ese género discursivo secundario. Por ejemplo, ahora justamente esto que dije de las notas de clase, vamos a ver, tomar apunte. Dice, si consideramos que las notas de clases son un género primario, esto que ustedes toman nota cuando el profesor habla, ¿en qué géneros secundarios se transformarían? A ver qué les parece a ustedes. Si pensamos que tomar nota mientras el profe habla es un género discursivo primario, ¿en qué género secundario se transformaría tomar nota?
Me hirve la cabeza. Y después de apuntes, ¿en qué cosa, Dalma? Un informe, un ensayo. Muy bien, qué chicos tan sabios. Exactamente. Entonces, ahí como vieron el pase de la nota de clase a la monografía, esa monografía, trabajo práctico, ensayo, tesis o lo que sea, ficha, tiene una superestructura específica. ¿Se acuerdan cuando el lunes pasado le decíamos, miren, este trabajo tiene preguntas y respuestas, no es un ensayo, o sea que no le pongan introducción y conclusión, porque nos estamos excediendo. Introducción y conclusión son elementos de la superestructura de otro tipo de texto. También la expresión sería, el tipo de, el tenor sería distinto. Bien, entonces vamos entendiendo lo de primario y secundario. Vamos a seguir un poquito más y ya terminamos. El lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. Bueno, esto ya lo vimos. Y vamos a ver el último punto que tiene que ver con el estilo. ¿Qué es lo que estaba hablando recién la compañera? Que cerré el chat, que quiero retomar lo que la compañera dijo. Acá Ana dijo, usaríamos un lenguaje más formal. Y eso es lo que tiene que ver con el estilo. ¿Qué estilo utilizamos para determinados textos? El estilo está asociado a los géneros discursivos. No todos los géneros son susceptibles a la individualidad del hablante, por ejemplo, los tipos de documentos oficiales. Esto que vos decías recién, otra compañera también, tengo que poner el legajo, el nombre y demás cosas. Eso tiene que ver con el estilo que requiere la escritura de determinados mensajes para la Secretaría Académica, por ejemplo. O muchas veces ustedes nos escriben, por ejemplo, Lucrecia, no alcancé a llevar a presentar el trabajo, ¿puedo mandártelo por mail? Yo ahí cuando me escriben así, yo no sé quién me escribe, si mi mamá, mi pareja o Miriam. Y cuando veo esos mails, digo, no, ni mi papá, ni mi pareja, ni Miriam, es un alumno. A mí no me preocupa, no me molesta que me llamen Lucrecia, pero el estilo para escribirle a un profesor implica el respeto, la construcción de un cierto respeto a las relaciones. Generalmente el estilo es muy discutido por aquellas personas que se dicen llamar progresistas y dicen que, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué importa qué rango tenga? Dentro del estilo entra, por ejemplo, el protocolo. Algo que me gusta mucho utilizar este ejemplo del protocolo, porque el protocolo, ¿por qué surge el protocolo? Para respetar el rango de cada uno de los participantes en determinada reunión. Entonces no es por cheto ni por careta que existe el protocolo. De decir, se pone, qué cheto, se pone traje cuando viene el otro presidente. ¿Quién se cree que es? Si son dos personas iguales. No, no son dos personas. Y de hecho no son personas, son países. Entonces, cuando viene, por ejemplo, como vino una de las cuestiones que fue muy criticada de cuando vino el presidente de España, es cómo se había ornamentado la Casa Rosada para la conferencia de prensa. Dice que la bandera de España estaba toda arrugada, que se notaba que la habían surcido y pegada con cinta. Y que decían, qué horror. Entonces, ¿por qué les parecía así? Y uno le dijo... ¿Le dieron una planchadita, profe? Ya ni vergüenza. Sí, y no, y que además le criticaban y le decían, pero qué horror, dice, se hacen los chetos, dice, lo importante es que vino el presidente. No es que se hagan los chetos, lo importante es que vino Pedro Sánchez. Detrás de cada, fíjense, el protocolo surgió para evitar las guerras, para decirle, mira, ¿a usted le gusta que le hagamos, que le guste la bandera esté así, que le pongamos los tipitos acá? Fantástico, lo vamos a hacer porque vamos a resolver esas cuestiones para que lo que quede en relevancia es lo que se dice. Lo mismo sucede con el estilo. Lo importante es que quede claro cómo se construyen las relaciones para que lo que se quede en el centro sea la información. Ahí voy a leer el chat, lo minimicé para poder ver la presentación. Entonces el estilo vendría a ser como el protocolo. Fíjense que cómo distrajo que la bandera estaba pegada con Siltex y surcida, que se notaba desde la cámara, que nadie le prestó atención a lo que había dicho Pedro Sánchez, porque había sido todo tan espantoso que se desvirtuó la mirada. Si la presentación hubiera sido ordenada, hubiera respetado los canes protocolares, no se hubiera gastado tanta energía sacándole el cuero si la bandera estaba planchada o no.
Entonces, el estilo, como el protocolo, tiene mucho que ver con las formas de decir. Indisolublemente vinculada a determinadas unidades temáticas. Obviamente que si yo voy a mandarle una nota, voy a escribirle a un profesor, le voy a poner profesora Miriam, soy el alumno tal, de tal comisión, le quiero preguntar de tal cosa. Fíjense que nosotros siempre a ustedes les pedimos por favor que nos digan de qué materias son, no porque seamos chetas, como nos también dije una vez, o jodidas, como dijeron otra vez, sino porque con el caso con el que tenemos con Miriam, con Johan, y bueno, todos los profes de esta materia, tenemos otras materias. Entonces, si ustedes no nos dicen quiénes son y de qué materia son alumnos, nosotros no podemos darle las respuestas que ustedes, digamos, no podemos ubicarnos en relación a la pregunta que nos hacen. Y eso tiene que ver con el estilo, ¿no? Tiene que ver con determinadas formas de estructuración de una totalidad, dice, con los tipos de relación que se establecen. ¿Qué tipo de relación voy a construir? Si yo te digo, me ponen, che, Lucrecia, no me pude anotar en el examen, quedé libre, y primero, yo no construí la relación con ningún alumno de forma de que me traten como si fuera su hermana, su tía o su abuela. El tuteo, que es tratar de vos a otra persona, implica la construcción de una igualdad de rango. Y nosotros estamos viendo que por más que hagamos chistes y podamos tratar de construir una relación amena, yo no soy ni su amigo, ni su hermana, ni su tía, soy la profesora. En este contexto comunicacional tenemos una situación de relación diferenciada. En este momento me toca coordinar la materia. Quizás si nos encontramos en la anónima, la relación sea distinta y podamos charlar de otra forma, ¿sí? Entonces, el estilo debe ser de acuerdo a la relación construida. Y vamos a ver distintos cambios de estilo a lo largo de la historia. Nosotros no nos enojamos si nos tratan de vos en los mails, pero en una época, como siempre ejemplificamos con los profes, en la década de la dictadura argentina, a nadie se le ocurría decirle Lucrecia, a nadie se le hubiera ocurrido escribirme por mi nombre, porque los echaban de la universidad. De hecho, hay universidades como la de España, yo cuando estuve en la Politécnica de Madrid, y cuando estuve en la Universidad de Puebla trabajando, todos me trataban de doctora. A mí me parecía tan raro, porque a mí nadie me dice doctora Sotelo, porque me da hasta risa, porque yo no me considero mi título, pero ellos te tratan por el título, porque te respetan el rango y la investidura, a tal punto que, voy a contar, creo que si ya le conté la anécdota, les pido disculpas, pero les cuento esto. Yo hice mi postdoctorado con el doctor Manuel Castells en una colonia académica donde éramos investigadores de Latinoamérica, que habíamos accedido por una beca, éramos 20, donde trabajamos con él durante 10 días. Todos los estudiantes, todos los doctores estudiantes, nos reuníamos en una mesa, éramos 20, entonces había 2 mesas largas, donde imagínense 10 días, ya éramos muchachos, vivíamos en el mismo lugar, compartíamos la comida, los ratos libres, salíamos a caminar, éramos como en 10 días una familia. Ahora, Manuel Castells nunca compartió la mesa con nosotros, él tenía su secretario que llevaba el bolso y el secretario que lo abanicaba, no sé qué era. Y él tenía su mesa y comía con sus secretarios y el otro profesor ahí. Esa forma, que a mí me pareció horrorosa, porque si encima que está bien que sea Manuel Castells, pero podía haber compartido la mesa, lo único que compartió con nosotros fue una foto, que dijimos que solo sacó la foto, si no nadie nos iba a creer que habíamos estado con Manuel Castells. Pero Manuel Castells, ¿por qué hacía eso? Porque él que marcaba era el rango, y porque en el resto del mundo, menos en la Argentina, una persona como él marca la diferencia y marca el estatus con eso, el título, el lugar en el que habita. Bueno, y por eso tiene que ver con el estilo. Y es muy importante trabajar el estilo, porque lo vamos a empezar a ver ahora cuando empecemos a escribir textos académicos, que el estilo es fundamental para ser escuchados. Podemos discutirlo muchísimo el estilo, de hecho nosotros en esta materia lo discutimos mucho. El profe Johan es como tiene más claridad sobre el estilo académico y lo sostiene inclusive en su forma de hablar. Es muy agradable escucharlo hablar. El profe Johan habla distinto, por lo menos que yo, que parezco que, como diría mi mamá, que habla una carrera. El estilo es importante manejarlo, porque es la puerta de entrada al mundo académico. Yo lo puedo discutir muchísimo, lo puedo criticar,
Pero si no manejo el estilo del género discursivo académico, no me van a escuchar. Entonces, le podemos sacar el cuero a Castells y decirle, pero qué viejo agrandado, se hacía el anarquista, pero llevaba 2 secretarios, uno que le llevaba el bolso y el otro que lo abanicaba. Pero uno lo veía y decía, no, bueno, él con eso marcaba su estatus, decía, todo lo que vos quieras, pero yo soy Manuel Castells, así que a mí llévame el bolso. Y eso, uno puede decir, bueno, quisiera ser otro tipo de líder, quisiera ser otro tipo de intelectual que no necesite secretario, pero Manuel Castells o muchos otros, para ser escuchados, para que Manuel Castells te escuche, que genera situaciones de enunciación propias de ese mundo. Tal es así que están discutidos, no significa que esté bien o esté mal, chicos. Son las marcas que tiene determinada comunidad académica. Tal es así que es discutida que hay un autor, que bueno, que ya murió, que yo ya lo he citado un montón de veces, que se llama Pierre Bourdieu, que tiene un libro que se llama Homo Academicus, donde él estudia justamente cómo se construye la Universidad de la Sorbonne como espacio de disputa de lo que significa ser académico y ser intelectual, y cómo hay distintas posturas, distintas poses dentro del ámbito académico que implica que uno se constituya como tal y sea sujeto de enunciación. Nosotros podemos, insisto, podemos discutirlo al estilo, podemos discutir las formas de construcción de textos académicos dentro de la universidad. Voy a dejar de compartir esto, así puedo ver el chat tranquilamente, porque si no, no puedo. Pero si nosotros a ustedes no los preparamos para que puedan dar cuenta en la universidad de ese género discursivo, de esas formas de enunciación, lo que estamos haciendo es privarles la posibilidad de poder elegir si lo hacen o no. ¿No? Si yo no puedo darme cuenta que en determinadas situaciones debo poner en juego mi capital lingüístico y hablar de determinada forma, escribir determinadas notas, aprender determinado género discursivo, si ustedes no tienen esa posibilidad de darse cuenta que en la universidad existen distintos tipos de textos y que cada uno es distinto, y no los practico, y no los reconozco, y no utilizo las palabras, lo que nosotros estamos haciendo es imposibilitarles las posibilidades de construirse como un estudiante autónomo y libre. Si ustedes creen que hablo de manera genérica, hablarle al profesor es lo mismo que hablarle al verdulero, estamos en un problema, porque no van a poder distinguir las posibilidades de rango y de estatus. Que eso no significa que esté bien o esté mal, significa que cuando uno va a buscar trabajo, por ejemplo, debe saber que cada lugar tiene sus reglas. Y en la medida de que yo puedo identificar las reglas que tiene cada situación enunciativa, saben que soy más libre, porque puedo saber cómo ubicarme en cada contexto, y puedo elegir cómo ubicarme en cada contexto. Y eso es lo que nosotros apuntamos con esta materia. A ver. Bien. Dijeron, me parece una escuela, no se adapta a la con respecto a la bandera no planchada, mucho menos. Exactamente. Exactamente. Bien, Maxi, última pregunta y ya vamos, se nos va a acabar el tiempo de clase. Sí, profe, yo decía que dependiendo a quién sea, o sea, obviamente a ustedes, las profesoras, le tenemos que mandarle, si nosotros tenemos alguna duda o consulta, si le mandamos una escritura, le tenemos que decir los datos nosotros, porque si no, no puede saber de dónde le decimos, o de dónde somos, o de qué, ¿cómo es? O de qué comisión somos, porque si no, ahí ustedes no sabrían de qué carrera o de qué comisión somos y no podrían decirnos. Y en otros países, como usted dice, así como lo de España, lo llaman por sus títulos, o sea, con la cosa de lealtad. Claro, o sea, por el título que ustedes tienen. Fíjense, cada país tiene su forma de tratar al otro, pero el protocolo y el estilo para ciertos rangos, ciertos espacios sociales, permiten que todos podamos hablar en la misma lengua. ¿Vieron cuando hablábamos que decía que existe
una lengua normal, una lengua estándar, que en este caso que es el castellano, que tiene ciertas reglas que están dadas por la Real Academia Española. No es que esa sea la forma de hablar bien y que la Real Academia Española diga no existe que la lengua sea viva, digamos. No, sí dice la lengua está viva, nosotros reconocemos sus variaciones dialectales, pero si vas a querés hablar para que todo el mundo te entienda, tenés que respetar las reglas del castellano. Y entonces va a decir, bueno, la universidad, por ejemplo, el Estado argentino adopta las reglas del castellano, entonces todas sus comunicaciones formales van a estar dentro del castellano, ¿sí? Porque es la lengua que nosotros aprendemos en la escuela y que nos permite comunicarnos de manera común. Entonces hay ciertas normas de tratamiento, de estilo y demás. La academia, además, la universidad, adopta el castellano como lengua formal, en este caso en la Argentina, ¿no? Y todos los procedimientos que implica el estilo académico, ¿sí? Esto no significa que a tratar de che, de vos, como por acá decía Melanie, o decía, hey, vieja, vení, tío, qué sé yo, el hijo de la ruluda esté mal dicho. No, son expresiones propias de cada lugar y que construyen identidad, afecto, vida y demás. No está mal. Lo que estamos tratando de ver ahora es que en la universidad hay un género académico, que es un género secundario, que nosotros vamos a ver que tiene sus propias reglas, sus grandes implicancias, y que para poder aprenderlo debo partir necesariamente de la vida cotidiana. Dalma, dime tú. Por ejemplo, ¿la formalidad se puede considerar un elemento de la superestructura de los géneros secundarios? Es que sí. Y van a ver que cuando lo aprendan, van a tener las herramientas para moverse con facilidad dentro de esos escenarios, ¿sí? Yo antes de... Sí, no, Carolina, ya estamos terminando porque nos queda 2 minutos y quiero repetir algo que se los vengo diciendo hace varios días. Si tienen dudas, le preguntan a su profesor de las comisiones, ¿sí? De las comisiones de los prácticos. Los lunes vemos lo teórico. Segundo, es muy importante que estudien la teoría. Ahora voy a revisar bien todo lo que está dentro del aula, vamos a organizar los materiales, y que esta frase que me convidó mi maestro y que se los voy a repetir hasta el día del hartazgo, a texto laico, laica lectura. ¿Qué quiere decir eso? No me llevo un concepto, como decía Bourdieu en Capital Lingüístico, no me llevo un concepto a otro lado, porque dice que lo estoy fetichizando ese Bourdieu. En este caso vamos a decir que lo estamos banalizando. Hay un concepto para cada lugar. Debo estudiarlo, debo repensarlo, debo ponerlo a la luz, para poder entender lo que ese concepto me está diciendo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo literal y que nos reíamos y que todo era literal? Bueno, no, ¿era acá? Sí. No es, yo veo que estamos, era un ejemplo en otra materia y yo ya estoy como estoy saliendo. Una de las primeras. No es todo literal. No es todo, que se puso de moda y dijo, es literal. No, no todo es literal. Se ha puesto la palabra, se ha puesto de moda y la están, como diría mi mamá, bastardeando. Están quitando origen. Hay que tener cuidado cuando estudiamos entonces, en nutrir de sentido a cada concepto dentro de lo que el autor está queriendo señalar. Bien, antes que nos corran, chicos, este miércoles hay clases, hay clases de práctico. En cada comisión van a profundizar con acciones prácticas en lo que vimos ahora de géneros discursivos y vamos a seguir profundizando en enunciados. Antes que nos corten, les mando un saludo. Se va poniendo pesada la cosa, porque ahora vamos a poner manos a la obra. O sea, ya estamos en el proceso de quiebre, y como todo proceso de quiebre y de ruptura, uno pone en tensión quién es y lo que aprendió para dar un paso más. Y el paso que vamos a hacer ahora es el de específicamente abordar el capital lingüístico y el texto académico, que es lo que más nos preocupa en la universidad. Bueno, les mando un cariño, les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde tenemos el tercer encuentro, a las 7 de la tarde, perdón, a las 7 tenemos el tercer encuentro del taller de aprendizaje en entornos mediados por tecnología. Que se quiera sumar, el link está en mi Facebook y en el del gabinete, y si no lo mandamos por mail. Les mando un beso, chicos, descansen. Hasta el miércoles. Chao. Chau, chau. Chao, profesora. Chao, Bárbara, chao, Magalí, chao, Alejandra, chao, Chao, Laura, profe. chao, Maxi, chao a todos, Marilina.